Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la regla de los exponentes, el cual es un tema que es muy importante para el álgebra. Las reglas de los exponentes se utilizan sobre todo para cuando queremos hacer operaciones como esta, de x a la quinta por x a la séptima, y queremos simplificarlo en un solo resultado o una división poniendo, por ejemplo, lo mismo, x a la quinta entre x a la séptima, o cuando tenemos alguna literal, algún número elevado a una potencia, y eso mismo está elevado a otra potencia. Es por esto que en este video se verán todas las reglas que se aplican a este tipo de operaciones y se realizarán ejercicios para dejar lo más claro posible este tema. La primera regla que tenemos es la regla del producto, que se utiliza solamente en las multiplicaciones. Lo que nos dice esta regla es que la base que es común la mantengamos igual en el resultado. Lo único que se altera es la suma de los exponentes de la multiplicación. ¿A qué me refiero con esto? Que sumamos el 9 y este que no tiene un exponente tal cual se deduce que es 1. Entonces se suma 9 más 1, el cual nos da como resultado h a la 10. Podemos tener estos casos de dos literales distintas, de tres literales distintas, etc. En este caso, en este ejemplo, pues son nomás de dos literales, x y y, la cual la operación nos dice x al cubo por y al cuadrado y todo eso por xy. ¿Qué se hace? Se mantienen las dos bases, en el resultado, y el exponente que va a tener x y el que va a tener y va a ser conforme a lo que me marca la operación. Hay que recordar que se suman los exponentes de las bases comunes. Es decir, se va a sumar el exponente de x, que es el 3, el 1, que me da x a la cuarta, de y al cuadrado, y y normal, 2 más 1, y al cubo. Y así es como queda nuestra respuesta. Si fueran tres literales sería lo mismo. Se suman los exponentes de x, de y o de z. Y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de literales que vengan en el ejercicio. A continuación veremos algunos ejercicios para que quede más claro esta regla. Aquí tenemos dos ejercicios, uno como el primero. Tenemos a a la quinta por a a la séptima. ¿Qué hacemos? Mantenemos la base común, que es a, el resultado, el cual nos da a, y sumamos las potencias, 7 más 5 es igual a 12. Luego tenemos un caso que se puede presentar, el cual involucra tanto números como literales. ¿Qué hacemos en nuestros casos? Lo que hacemos primero es multiplicar lo que son los números, solo los números, lo cual nos da 8. Mantenemos la base común de x y sumamos los exponentes de x, nada más los exponentes de x, a las 5. Y esas serían nuestras respuestas. Ahora veremos otra regla. Luego tenemos lo que es la regla del cociente, que se aplica como se ve aquí, para fracciones, para divisiones, como se quiera ver. Tenemos, por ejemplo, x a la séptima entre x a la quinta. ¿Qué hacemos en estos casos? Mantenemos la base común, que es x, así como hacíamos con la regla del producto, pero la diferencia principal es que en vez de sumarse los exponentes, se van a restar. 7 menos 5 me da 2, y así de simple. Si tuviera 2, 3 literales, sería lo mismo que se hacía en la regla del producto, que era respetar las bases comunes, y en este caso de los cocientes, se restan los exponentes. A continuación veremos algunos ejercicios. En casos los cuales involucran números y literales. ¿Qué se hace en estos casos? En la regla del producto lo que se hacía era multiplicar los números. Aquí lo que se hace es dividirlos. Se podría decir que los números son los únicos que respetan la operación original. Entonces, 2 entre 4 me da 3. Y como decíamos, que se mantiene la base común de c y se restan los exponentes, lo cual me da un resultado de 3c al cuadrado.
Y estos serían nuestros resultados para estos ejercicios. Y a continuación veremos otra regla. La tercera regla que veremos es la regla del exponente negativo. ¿Para qué se utiliza esta regla? Esta regla se utiliza sobre todo cuando tenemos literales con un exponente negativo. Por ejemplo, en este caso, y a la menos 3 o a la menos 5. ¿Qué hacemos? Simplemente tenemos que invertirlo. ¿Y cómo es que queda 1 arriba? Bueno, tener y a la menos 3 es como si yo tuviera y a la menos 3 entre 1 o a la menos 5 sobre 1. Entonces, para buscar eliminar ese exponente negativo, lo único que hacemos son invertir lugares, que como aquí se ve, se invierten lugares. A continuación veremos algunos ejercicios. Aquí tenemos algunos ejercicios. Como vemos, está una división, una fracción y una multiplicación. Y bueno, procedemos a desarrollarlo con los principios que ya vimos, el cual se mantiene la base común como mencionamos, se restan los exponentes y nos queda nuestro resultado. Pero como vemos, nos queda un exponente negativo, que es la regla que estamos viendo. Entonces lo que hacemos prácticamente es más bien invertir los lugares para buscar una respuesta negativa, para buscar una respuesta positiva. Y la regla del producto, lo que se hacía era sumar las potencias y mantener la base común. 1 más menos 2, que eso sería también como si yo pusiera 1 menos 2, y eso me queda x a la menos 1. ¿Y qué hacemos para eliminar este negativo? Simplemente es invertirlo del lugar. 1 entre x. Esta regla se puede aplicar prácticamente en las demás operaciones que hemos visto. Y para lo que sirve principalmente es para dar una respuesta positiva en vez de una respuesta negativa, que fue la primera que nos dio. A continuación veremos otra regla. La regla que veremos ahora es la regla del exponente cero. Esta nos dice que cualquier literal, cualquier número que esté elevado a 0, siempre será 1. Para que quede entendido por qué siempre da 1, haremos unos ejercicios. Aquí tenemos dos ejercicios que tienen que ver con la regla del exponente cero, que es una fracción, una división y una multiplicación. Entonces, retomando las reglas que vimos anteriormente, lo que se hace en las divisiones es mantener lo que es la base común, que es x, y se restan los exponentes teniendo un 0. Y como habíamos definido anteriormente, cualquier expresión, cualquier número elevado a la 0, siempre por regla será 1. Aquí aplicamos la regla del producto, mantenemos la base común, sumamos 0 más 0, más 0, y por regla sería 1 de respuesta. A continuación veremos otra regla. La próxima regla es la de elevar una potencia a otra potencia. ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice que cualquier literal, cualquier número que esté elevado a una potencia y el mismo número quiere ser elevado a otra potencia, lo que se tiene que hacer es multiplicar ambas potencias, es decir, 2 por 3. Y se mantiene la base común, como vemos en este caso, x a la sexta. En este caso, pasa lo mismo, mantenemos la base, la única base en la respuesta, y multiplicamos ambas potencias. 1 por 5, hay que recordar que cualquier literal que no tenga un exponente se define que tiene un exponente 1, el cual no es necesario poner. 1 por 5, 5, y esa sería mi respuesta. A continuación veremos unos ejercicios. Aquí tenemos dos ejercicios que tienen que ver con esta regla. Como vemos, el primero, y al cubo, y luego elevado a la 8. Lo que tenemos que hacer es
mantener la base, como habíamos mencionado anteriormente, mantener la base en la respuesta y solamente se multiplican lo que son los exponentes, es decir, 3 por 8, lo cual nos queda aquí a la 24 como respuesta. En este caso, que involucra un número, hay que recordar, como mencioné anteriormente, los números son los únicos que respetan la operación planteada. Por ejemplo, en la regla del cociente, que se tuvieron que dividir, en la regla del producto, que se tuvieron que multiplicar, y en este caso, que es la regla de elevar una potencia a otra potencia, se tiene que elevar este número a la potencia. Entonces ponemos 2 a la 6 y mantenemos la base como lo estamos haciendo desde el inicio. La otra base, que es a, y se multiplican ambos exponentes, lo cual me da de respuesta elevar 2 a la 6, me da 64, y a la 18. Y esta sería mi respuesta. A continuación veremos otra regla. La última regla que veremos es la de elevar un producto a una potencia. Y como vemos, prácticamente siempre va a involucrar una multiplicación dentro de un paréntesis. Por ejemplo, 4 por x al cuadrado, x por y. Y puede ser también de más términos, por decir x por y por z, a por b por c, etc. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Lo que se tiene que hacer es sacar cada uno de los factores y elevarlos a la potencia correspondiente. Como en este caso, esta literal ya incluye una potencia, se retoma lo que era la regla anterior de potencia elevada a una potencia y se multiplican las potencias 2 por 3. Entonces nuestro resultado sería 64, porque es 4 al cubo por x a la sexta. Hay que recordar que cuando se sacan dichos factores, nunca dejan de ser factores. O sea, primero se tienen que elevar y ya después se multiplican los resultados entre sí para que me dé el 64x a la sexta en este caso. En este otro caso, se saca cada uno de los factores y se eleva a la potencia y nunca dejan de ser factores, por lo cual me queda x a la cuarta y a la cuarta. A continuación veremos algunos ejercicios que tienen que ver con esta regla. Como vemos, son dos factores. Entonces, ¿qué hacemos? Retomando lo que dice la regla, es sacar cada factor y elevarlo a la potencia correspondiente. Y como vemos, se involucra la regla que vimos anteriormente, la cual era la potencia de una potencia, por lo cual se mantienen ambas bases, pero se tienen que multiplicar las potencias. En este caso, 2 por 2, que me da 4, y la y también se mantiene, 3 por 2, 6. Y esa sería mi respuesta final para este ejercicio. Acá también son dos factores, se saca cada factor y se eleva a la potencia correspondiente, 2 al cuadrado, que es 4, que es lo mismo que si yo tuviera 2 por 2, 4. Y se aplica la regla de potencia a otra potencia, 1 por 2, 2 o cuadrado. Entonces mi respuesta sería 4y al cuadrado. A continuación veremos la última regla. La regla que veremos es la de elevar un cociente a una potencia. ¿Qué hacemos en estos casos? Como vemos, siempre va a ser una fracción, una división, como quiera ser mencionada. Y como hacíamos en la regla de elevar un producto a una potencia, lo que tenemos que hacer es sacar cada uno de los componentes de esta división, como se observa aquí, sin dejar de ser la división. Y cada uno de esos componentes se debe elevar a la potencia a la cual está indicada la operación. Y a la 5 a la 7, z a la 4 a la 7. Y se aplica lo que es
la regla de potencia a otra potencia, es decir, se multiplican y se mantiene la base común. Y 5 por 7, 35, se mantiene la base, 4 por 7, 28. Y aquí tenemos otro ejemplo que involucra un número y simplemente sacamos cada uno de los componentes, los elevamos a las potencias, se desarrolla 5 al cubo, lo cual nos da 125, y se aplica aquí con el x al cuadrado la regla de potencia a otra potencia. 2 por 3, 6, x a la sexta. A continuación veremos algunos ejercicios. Dos ejercicios que tienen que ver con esta regla. Ambos son divisiones. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos lo que mencionamos, de que se saca cada componente de la división y se eleva a la potencia correspondiente de la operación. Z al cubo entre, sin dejar de ser una división, y en este caso involucra lo que es un producto de tres componentes, 2 por x por y. Entonces retomamos la regla del producto, de elevar un producto a una potencia, y entonces tenemos que sacar cada uno de los componentes y elevarlo a la potencia sin dejar de ser una multiplicación. Entonces resolvemos esta operación y nos quedaría z, multiplicamos 1 por 3, 3, y 2 al cubo, 8. Que como sabemos es igual que si tuviéramos 2 por 2 por 2, que es igual a 8. X, 1 por 3, 3. Y, 1 por 3, 3. Y así quedaría nuestra respuesta. En este otro, más sencillo, se saca cada uno de los componentes y se eleva a la potencia correspondiente de la operación, cual me quedaría al cubo entre b al cubo. ¿Por qué? Porque se mantiene la base y se multiplica 1 por 3, 1 por 3, y ahí quedaría mi respuesta.